Muy bien, muchachos, vamos a ir retomando nuestra presentación. Justo como les estaba comentando hace rato, el añadir velocidad y combinarlo con el desarrollo de fuerza, sí o sí, justo con los otros factores como son la nutrición y el descanso, nos va a dar como resultado crecimiento hipertrófico. Aparte de que beneficiosamente para la salud va a ser muchísimo más recomendable porque vamos a tener también mejoras de otras capacidades, como son las capacidades coordinativas, resistencia, equilibrio, coordinación, adaptabilidad, ritmo, etcétera. ¿Por qué? Por obviamente mayores variaciones. En la cuestión de evitar tener lesiones, un entrenamiento que requiera desarrollo también de velocidad en conjunto con fuerza, estamos de cierta manera obligados a tener muchísimo mayor desarrollo técnico. Mayor desarrollo técnico es la mejor manera que tenemos para realmente evitar lesiones. Si yo puedo con la misma carga que antes, no sé, por ejemplo, sacaba 10 repeticiones en 20 segundos, ahora hacerlo en 15, significa que tengo muchísimo más control, que mis articulaciones están muchísimo más adaptadas, que mis tejidos blandos van a soportar de mejor manera las cargas y obviamente eso también me va a permitir ir haciendo incrementos en la sobrecarga progresiva. ¿Para qué? Pues para que esto propicie que mi cuerpo se vaya adaptando y esto pues haga una cadena de reacciones tanto físicas como químicas en donde pues tenemos justo mayor desarrollo hipertrófico. Es muy curioso, muchachos, porque lamentablemente en el entrenamiento convencional no nos enseñan a ser más veloces, más coordinados, más flexibles, no nos enseñan a tener justo todas estas otras capacidades que también tienen relación con la hipertrofia. De entrada, yo sé que lo repito mucho, pero el entrenamiento convencional, como lo hemos visto toda la vida, está mal. Y entonces tenemos que ir cambiando todo eso. Es muy difícil de construir y reaprender las cosas, más cuando toda la vida nos han estado diciendo un grupo muscular por vez, no más de 2 veces por semana, hay que entrenar cada grupo muscular por individual, o sea, todo ese tipo de cosas que nos repiten, nos repiten, la ciencia no lo respalda, ¿sale? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda en lo que ponemos justo la presentación donde la habíamos dejado, chicos? ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿Seguros? Muy bien. Entonces, sigamos. La cuestión de la eficiencia, muchachos, es algo que vamos a tener que estar constantemente evaluando en nuestros clientes. Por ejemplo, aquí tenemos algo a lo que se le conoce como valgo dinámico, que es la pérdida de relación, por ejemplo, del soporte entre el tobillo y la rodilla. La rodilla sabemos que es una articulación estabilizante, o sea, que solo tiene un rango de movimiento de los tres que podría llegar a tener cualquier articulación de cualquier persona. Sabemos que las articulaciones pueden hacer flexiones, extensiones, plano sagital, aducciones y abducciones o desviaciones laterales en un plano frontal y rotaciones, justo rotación derecha, rotación izquierda en un plano transversal. La rodilla o por ejemplo el codo no puede hacer eso, el codo no puede rotar, no puede hacer movimientos de aducción o desviación lateral, solamente puede extenderse y flexionarse. La rodilla es igual. Entonces depende de otras articulaciones, como es la cadera y el tobillo, para poder estabilizarse. Si nuestro tobillo, que sí puede hacer desviaciones laterales, suele presentar una falta de estabilidad, nuestra rodilla va a pagar el precio. Si nuestra cadera no tiene el rango de fuerza o el rango de movilidad adecuada, nuestra rodilla va a pagar el precio. Ahora, no quiere decir que si se me juntan las rodillas todo esté mal. Vamos a entender que hay rangos y que por lo tanto es amplio el espectro en donde podríamos todavía considerar que eso no es lesivo. Hay levantadores que pues tienden sobre todo a ya en cargas altas a tener este movimiento, pero hay que entender que mientras no haya dolor, mientras no haya pérdida de desempeño, está dentro de lo permisible. Tampoco hay que ser ahí súper perfeccionistas y decirle a la gente que si no hace las cosas así tal cual,
va a estar mal. No, tenemos que tener un criterio un poco más amplio, pero en el momento que se pierda desempeño o en el momento en donde pues ya no pueda haber más repeticiones porque hay dolor, seguramente esta eficacia se habrá roto y ahí sí tendremos que tener una intervención. Prácticamente en cada ejercicio podemos encontrar valores estandarizados que sí se aplican a todos, pero valores variables que podemos adaptar dependiendo de la persona. Por ejemplo, aquí puede ser a esta amplitud de pies, puede ser más amplio, puede ser más cerrado, pero no importa hacia dónde estés apuntando. Ya si va a estar ayudando mi tía, si va a estar ahí. ¿Quién tiene prendido ahí el micrófono, no podemos chavos? hacer otra ¿Quiere cosa. participar? La que dijo Leti, nos tenemos que adecuar a lo que... Ah, ya era José Manuel. Ok. Listo, ya, sigamos. Entonces, justo les digo, puede variar estas cuestiones porque ahí va a depender de la movilidad de la cadera, pero pues no vamos a tener que sacrificar justo la estabilidad de la rodilla. Acuérdense, esto lo vimos cuando analizamos anatomía y lo vamos a estar repitiendo constantemente, no se preocupen. Lo que es rodilla, lumbares, cervicales, escápulas, codo, son articulaciones estables que necesitan justo de que se tenga como cierta adecuación técnica. Tobillo, cadera, sección torácica, la parte más alta de las cervicales, hombro y muñeca son articulaciones móviles que pueden describir todos los rangos de movimiento. Entre más móvil mantengas tu articulación móvil, vas a tener mayor estabilidad en la articulación estabilizante. Si tu articulación móvil por alguna razón no puede describir ese movimiento o le hace falta control y fuerza, la articulación estable va a pagar el precio. Entonces, por ejemplo, la mayoría de lesiones del codo suelen ser más bien problemas de hombro. La mayor cantidad, por ejemplo, de problemas lumbares suele ser más bien por falta de movilidad en cadera o falta de movilidad torácica. Acuérdense, el dolor normalmente va a ser solamente un indicador de que hay un sobretrabajo o de que algún tejido terminó siendo dañado, que es el menor de los casos. Casi siempre nada más es una adecuación muscular que te está diciendo, hey, estoy trabajando de más, pero no tienes que irte directamente a esa zona, sino bien tienes que revisar lo colindante. Si alguien, por ejemplo, me dice, oye, es que me duele la lumbar al hacer sentadilla, casi siempre es por falta de movilidad de cadera. Casi siempre es por falta de movilidad de tobillo. La lumbar está bien. Lo que pasa es que está trabajando de más porque alguna de estas dos no está chambeando. Oye, es que yo no hago peso muerto porque me lastimo la cadera o la lumbar. Y entonces analizamos si más bien tiene una nula movilidad torácica. Y entonces tiene que compensar con un redondeamiento de la zona lumbar. Y por eso le duele. Entonces ahí es donde viene esta adecuación, ya no tan tecnicista como lo que vimos hace rato, sino más práctica, más visual de cómo ir corrigiendo este tipo de cosas. La biomecánica obviamente tiene diferentes objetivos. Un objetivo médico, un objetivo deportivo y uno de objetivo ocupacional. Cuando nosotros estamos aprendiendo esto como entrenadores, pues es directamente para la biomecánica deportiva. Analizar cómo se tiene que ajustar un ejercicio y obviamente pues llevarlo a la realización pues lo idealmente posible para esa persona, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un peso muerto, en donde nos dice espalda recta, con el tronco inclinado, obviamente una cadera flexionada, más no redondeada, una pierna semiflexionada. Aquí yo en lo personal, por ejemplo, estaría en contra esta anteriorización de la tibia. Para mí no está correcta, las tibias tienen que estar lo más vertical posible, pero esa es una cuestión de biomecánica igual. No debe de haber casi una dorsiflexión en el tobillo, porque entre más vertical esté la tibia, se ha demostrado científicamente que mayor transferencia de energía, que hay que depender más de qué, de la extensión de cadera, de esta bisagra. Claro, eso va a reclutar más erectores espinales,
pero eso no lo hace mal, al contrario, te permite que las personas se vuelvan muchísimo más fuerza de la lumbar y que entonces nunca se lesionen. Esto es bien curioso porque mucha gente dice, es que no hago este movimiento porque me duele la espalda. Pues te duele porque es débil, tienes que fortalecerla. Claro, no vas a empezar con 100 kilos, vamos a empezar tal vez con la pura barra y luego de ahí la siguiente semana le subimos otro poquito y otro poquito, ya después le viene la descarga y otra vez programación del entrenamiento, ¿vale? Tenemos que entender, muchachos, que nosotros nos debemos de basar en movimientos para la estética. Si te basas en movimientos dentro del entrenamiento de pesas, vas a tener un desarrollo muscular perfectamente equilibrado. Si te basas en musculatura, tus movimientos no mejoran y vas a tener un desarrollo desequilibrado, que es lo que le pasa a la mayoría en el entrenamiento convencional. Claro, hay gente que por genética responde a lo que sea y pues ya tiene una buena estética, una buena asimetría, pero no todos. La mayoría tenemos que mantener un equilibrio. Cada vez que empuje, tengo que tener la misma cantidad de tracciones, tanto de tren superior como de tren inferior. Tengo que tener movimientos estáticos que me permitan desarrollar técnica para después transformarlos en transformarlos en desplazamientos, porque esto lo van a hacer aún más complicado. Y nunca debo de evitar y debo de darle su lugar a las rotaciones, porque eso me va a permitir que mi cuerpo se vuelva funcional y pueda entonces generar una estética no solamente adecuada, sino que pueda ser sostenible a lo largo de la historia de la vida de ese alumno, de ese practicante, de ese atleta, y por lo tanto no se lesione. Y es que hay que entender, muchachos, que desde la propia estructura de la musculatura, desde el cómo está hecha, está diseñada para el movimiento. La función de un músculo es permitir que haya movimiento. Pero este movimiento no lo vamos a inventar nosotros, ya está establecido. Ya a lo largo de la historia de la humanidad se han analizado múltiples y múltiples veces. Y literal, muchachos, no es de que tengamos que inventar o reinventar el hilo negro. No lo estamos encontrando. Ya está ahí. Lo único que hacemos es, de manera descriptiva, aprender a utilizarlo. En este caso, si mi cuádriceps, por ejemplo, sus 4 músculos están añadidos a un solo tendón, que es el tendón rotuliano, pues voy a entender por ende que por más que yo quiera darle énfasis a uno solo, voy a terminar jalando los otros 3. Sí o sí, porque tengo un solo tendón, un solo punto de inserción. Tengo diferentes orígenes, eso es cierto, todos distribuidos en diferentes partes de la cadera, ¿no? Tengo algunos que me ayudan más, por ejemplo, a la aducción, tengo algunos que me ayudan más a la extensión o a la flexión de cadera, ¿no? Tengo otros que me ayudan a la aducción, como el sartorio, por ejemplo. Pero, al fin y al cabo, todos terminan generando un solo movimiento articular a la rodilla, la extensión. Entonces tengo que mantener en equilibrio esto, porque justo esto que te dicen de repente los entrenadores de que es que si abres más, trabajas más el glúteo, es que si se... No, ¿vale? No funciona así el cuerpo. Vamos a entender, chicos, que hay múltiples formas de hacer una contracción muscular para generar este movimiento. La que nosotros nos enfocamos en el entrenamiento de pesas se le conoce como contracciones isotónicas, las cuales se pueden dividir en dos: la fase concéntrica, cuando el músculo se contrae, y la fase excéntrica, cuando el músculo se alarga. Esto lo vamos a analizar dependiendo del grupo muscular que realiza la acción principal. Por ejemplo, cuando nosotros doblamos la rodilla, el músculo que me permite doblarla son los isquios, lo que se encuentra atrás de la rodilla. O sea, si yo quiero doblarla, el que se contrae, la que está realizando la fase concéntrica es el isquio. Pero si mi ejercicio requiere que en la fase más difícil sea la extensión, por ejemplo, una sentadilla, a pesar de que el isquio vaya controlando el descenso, la parte del ascenso va a tener que ser prioritariamente hecho, por ejemplo, con el cuádriceps. Entonces, ese va a ser nuestro ejercicio o nuestro momento concéntrico, cuando el cuádriceps
se contrae para producir la fuerza en la fase más difícil, que es el levantarme. La fase más sencilla, que es por ejemplo la bajada en la sentadilla, estos músculos principales, como son el cuádriceps o el glúteo o la pantorrilla, se van estirando, van permitiendo que las articulaciones se flexionen. Y para regresarlas a su normalidad, tienen que contraerse. En el press banca, lo mismo. Cuando vamos bajando, el pectoral se va estirando, el deltoide se va estirando, el tríceps se va estirando para permitir que la flexión. Y cuando quiero levantar la barra, tengo que contraer pectorales, deltoides y tríceps para regresar otra vez a la neutralidad. Pero, por ejemplo, tengo un movimiento muy similar, pero que es opuesto. Por ejemplo, una dominada, ¿no? La fase concéntrica es cuando acerco la barra hacia mí y la fase excéntrica es cuando la estiro. O sea, justo lo contrario al press banca. Pero claro, porque la resistencia es contraria. En el press banca estoy luchando por levantar algo, por empujar, y en la dominada estoy luchando por traccionar algo. Los músculos de tracción, por ejemplo, principales en una dominada van a ser los bíceps, la parte posterior del deltoide y todo el grupo de nuestra espalda, redondo mayor, redondo menor, dorsales, toda la parte de atrás de la musculatura. El pectoral no va a generar mucho movimiento, el tríceps no va a generar mucho movimiento, el deltoide frontal no va a generar un movimiento realmente significativo. Van a estar más en la parte excéntrica al momento que vamos descendiendo, van controlando que obviamente el hombro no se vaya de más, el bíceps no se extienda demasiado rápido, ese tipo de cosas. Hay otro tipo de contracciones como son las isométricas, en donde mantenemos una postura a pesar de la resistencia externa. O sea, literal es cuando te quedas quieto resistiendo, por ejemplo, una carga o un movimiento en específico, ¿no? Y hay otras dos, que es la oxotónica y la isocinética, que son combinaciones de las otras dos, ¿vale? Pero estas normalmente no las vemos en el entrenamiento de estética, sino en los entrenamientos que tienen que ver más con desplazamiento, como son los triatletas, como son los ciclistas, como son los nadadores, etcétera. Hasta aquí, chicos, dudas, comentarios. ¿No? ¿Seguros? Sigamos. Una de las cuestiones más determinantes al momento de realmente aprender a cómo aplicar la biomecánica en el cuerpo es entender que dependiendo de la longitud que tiene el músculo va a tener un pico de fuerza y después de ahí va a tener descensos en su capacidad. Cuando un músculo está estirado es menos fuerte que cuando está en su posición normal. O sea, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un curl de bíceps, el principio, porque está estirado el bíceps, nos cuesta mucho trabajo. No está en una posición normal que sería como su punto intermedio, pero conforme nos vamos acercando al punto intermedio, nos va costando menos trabajo, hay más producción de fuerza y luego justo por la alineación de la muñeca con el codo, nos cuesta ya muchísimo menos trabajo. Pero también si empezamos con una contracción sostenida y luego vamos bajando, este inicio se siente complicado hasta que llego al punto intermedio de mayor tensión, pero también es el de mayor producción de fuerza y puedo regresar. Es por eso que las repeticiones parciales, muchachos, no son recomendadas para estética corporal, porque se especializan en justo estos dos puntos en donde el músculo es menos capaz de producir tensión mecánica. Y si nosotros recordamos nuestras clases de hipertrofia, lo que va a propiciar la mayor hipertrofia o el mayor crecimiento muscular es esta capacidad que tiene el músculo de producir tensión mecánica. Entre mayor tensión mecánica pueda un músculo desarrollar, mayor va a ser su hipertrofia. Entonces, aquí es donde viene lo del brazo de palanca, por ejemplo, en los laterales. Si yo lo hago cortito, mi músculo obviamente no va a tener la capacidad de generar la mayor producción de tensión mecánica, porque como el brazo de palanca es pequeño, la fuerza de torsión, el torque, es pequeña y entonces no va a producir la mayor cantidad de señalizaciones hipertróficas.
Pasa lo mismo, por ejemplo, con la gente que hace sentadillas medias. No llegan a producir la mayor tensión mecánica en cuádriceps, pantorrilla y glúteo. Las personas que igual no bajan hasta el pecho en el press banca, no tocan con la barra el cuerpo, igual no van a llegar a la máxima producción de tensión mecánica. La gente que hace remos, igual la barra o la mancuerna no llega a la máxima flexión de codo, no van a producir la mayor tensión. Y allí es de donde viene justo el por qué repetimos muchas veces en el curso que el rango óptimo de movimiento es el mayor rango que nosotros podamos controlar al momento de hacer ejercicio. Allí sería una razón fuerte de por qué hacer las sentadillas profundas, hacer el peso muerto hasta el suelo, no tener que compensar con la presión lumbar, porque luego hay gente que hasta se sube a un banco y quiere llegar más abajo creyendo que entre más estire el glúteo mayor tensión va a generar. No, acuérdense que las cosas son en el punto intermedio, no en los extremos. ¿Dudas de esto, chicos? Yo ¿Opiniones? tengo una duda. Dígame. He visto entrenamientos donde ponen, por ejemplo, curl de pierna, que Ajá. ponen completos y luego ponen medios y completos y medios. O sea, ¿cuál sería la finalidad en ese caso? Hay algo que se le conoce como justo metodología parcial y lo que buscas es dar un sobreestímulo a un grupo muscular que por alguna razón, normalmente genética, no se desarrolla. Pero hay que entender que este tipo de metodologías son metodologías avanzadas y son para personas que ya con un método estándar, un método general, no han podido presentar resultados para aquellos a los que le llamamos hard gainers o pues sí, que les cuesta trabajo desarrollar ese grupo. Todos tenemos grupos musculares que son así un poco más rezagados, ¿no? Que otros. Por ejemplo, en mi caso, el deltoide medio me cuesta mucho trabajo, tengo que darle mucho volumen de trabajo si es que lo quiero desarrollar. O por ejemplo las pantorrillas, ¿no? Hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo el desarrollo de pantorrillas y ahí es donde vienen o donde pueden entrar estas metodologías de rangos parciales, pero si te das cuenta justo en tu descripción, se les combina rangos de tensión completa con rangos parciales de tensión. ¿Para qué? Para generar estímulo. En su combinación pueden ser bien utilizados porque sabemos que, por ejemplo, el tríceps tibial, el sóleo y el gastrocnemio, pues dependiendo del ángulo en donde trabajes, tiene más o menos activación de algunos. Por ejemplo, los primeros 30 grados de extensión son más característicos del sóleo que los últimos grados de extensión. Entonces, por ejemplo, hay gente que te manda a hacer, no sé, 5 completas y luego 5 chiquitas nada más hacia arriba para darle más énfasis a lo que visualmente es más identificable en el tríceps tibial, que es el gastrocnemio, los gemelos, pues. Pero solamente ese tipo de metodologías pueden ser utilizadas en quien ya encontró que mecánicamente eso es lo que le hizo falta para salir del estancamiento. Y para hacer eso, la verdad necesitas mucho tiempo de análisis corporal, o sea, de aplicar metodologías básicas, ver que la gente no reacciona, hacerlas bien, hacer progresiones, y ya después de ahí, pues puedes contemplar las avanzadas. ¿Qué es lo que pasa a muchos? Que de repente para que llamen gente y sea atractivo su entrenamiento, aplican metodologías avanzadas en intermedios o en novatos. Y pues no es tan mal como tal, pero estás quemando una carta fuerte que después tal vez vas a necesitar. La mayoría de las personas vamos a responder con entrenamientos básicos y estándar, porque para que alguien deje de ser intermedio, no se mide por los años o el tiempo que llevas entrenando, se mide por la capacidad física. Les voy a mostrar una página que yo utilizo mucho. Se las voy a pegar en el grupo de WhatsApp en un rato para que ustedes también puedan acceder a ella. Y es una página que utilizo para calcular, por ejemplo, el 1RM de mis atletas y demás, dependiendo del número de repeticiones. Pero ahorita lo que quiero que vean es justo que veamos los estándares de fuerza. Compañera, tú que nos acabas de preguntar ahorita, ¿sabes cuánto es
el peso máximo que has podido utilizar, por ejemplo, en sentadilla, ¿y cuántas repeticiones utilizaste? En sentadilla, 60 para 10. 60 totales, ¿no? O sea, 20, 20 y la barra. Sí, totales. Ok, entonces vamos a ponerla aquí. La compañera hizo con 60 kilogramos 10 repeticiones, ¿va? Okay. Entonces, por ejemplo, aquí nos va a ayudar esto y nos dice que la compañera, su 1RM es de 80 kilogramos, ¿vale? Está bien, pero ahí es donde vamos a ver. Aquí en esta pestaña que dice estándares, nos va a dar la idea de cómo es que la compañera podría estar analizando si es intermedia, avanzada. Yo me voy aquí a donde dice sentadilla y entonces voy a buscar justo mujeres, sentadilla. Compañera, ¿cuánto pesas? 70. 70. Entonces yo me voy aquí, 70 kilogramos. Por ejemplo, vemos. Un principiante va a poder cargar aproximadamente 35 kilogramos, un novato, un intermedio, aquí está, 78, y un avanzado 106. Por ejemplo, a la compañera, ya sé que lo que yo le voy a tener que poner para el desarrollo, por ejemplo, de empujes de tren inferior, tiene que estar estandarizado en lo intermedio. Esto se le conoce como estándares de fuerza. Y es lo que nos va a dar la pauta para saber, por ejemplo, a la compañía no tiene caso que yo le pusiera metodologías avanzadas, porque aún no es avanzada. Seguramente yo haciendo progresiones semanales, metiendo bien tiempos de descarga, metiendo bien time to peaks y mejorando la técnica, la compañera responde. Pero eventualmente, pues esto va a ir haciendo que su 1RM suba y al momento en donde la compañera ya ande por ahí de los 110 kilogramos, pues ya la voy a tener que tratar como avanzada y ahí es donde voy a tener la necesidad de utilizar estas cartas de metodologías avanzadas, en donde le voy a poner new reps, le voy a poner clusters, le voy a poner series al drop, le voy a poner todas estas metodologías, ya sea voluminizantes o intensificantes. ¿Para qué? Pues para que tarde o temprano nuestra compañera pueda alcanzar el rango élite y pues siga progresando, progresando, progresando. Posiblemente, y eso es algo que pasa mucho, la mayoría no salga de este loop. O sea, la mayoría de la gente no pasa del intermedio al avanzado. ¿Por qué? Porque realmente cada vez se requiere más esfuerzo. O sea, si aquí con empezar a ir al gimnasio tenías esto y al primer año ya andabas acá, para saltar te vas a tardar otros 2 o 3. Y para saltar te vas a tardar otros 6 u 8, sumándole los otros 3, sumándole los 2 del principio. O sea, normalmente para llegar a avanzado necesitas andar ahí como 10 años luchándole, ¿no? Haciendo las cosas de manera adecuada. Ya no te digo la gente de élite. Cuando tú le preguntas, por ejemplo, a esta gente que va a los, al Mister México y que lo gana, no nada más que se presenta, ¿ok? Te dice, no, pues yo llevo 15 años entrenando. 20 años, ¿no? Por ejemplo, Jeff Albert, que es alguien que nos visitó justo el año antepasado, en el 2019, que es parte del grupo de fisicoconstructivismo natural más importante de Estados Unidos, que son de los preparados físicos más interesantes que hay. Él nos dice que él lleva 33 años entrenando. Y claro, o sea, él está en esta regla, el tipo se ve impresionante, aseguramos que es natural porque le han hecho varios test antidoping, cada que compite les hacen test de orina, de sangre, les hacen pruebas ante polígrafo, o sea, sí hay algo ahí bien, bien rígido para asegurar que estas personas pues no hacen trampa porque hay suficiente dinero de por medio. Hay que asegurar la veracidad de los eventos. Pero pues imagínense, chavos, 33 años entrenando, comiendo y durmiendo como debe de ser. De ahí es donde viene este tipo de parte, ¿vale? Entonces es bien importante que justo en la parte biomecánica y en la parte de asignación de métodos, pues tengamos bien en claro qué es lo que queremos y qué es lo que vamos a estar haciendo, dependiendo del nivel de nuestros atletas. ¿Alguna otra duda o comentario, chavos? Yo. Dime.
yo tenía justo la duda, por ejemplo, que marcaba la compañera de esta combinación de rango de completo, de intermedio, ¿no? Y que de pronto a lo mejor congestiona un poquitito más el músculo. Pero entonces usted recomienda que aún, por ejemplo, no sé, a una persona intermedia hacia atrás, de pronto no se les pongan este tipo de entrenamiento. No por dos razones. Una, hay que entender que para que estos entrenamientos funcionen necesitan tener ciertas características, llegar a cierto grado de esfuerzo. Si no llegas al grado de esfuerzo que te requiere el programa o en este caso el método pierde eficacia, ya no funciona. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo a hacer a alguien un CUR 21, pero no tiene la capacidad de saber cuánto peso necesita utilizar para realmente acercarse a su RP9, por ejemplo, en un CUR 21, pues lo va a hacer, pero no le va a dar beneficio. Necesitas tener a alguien ya con experiencia que sabe cómo se siente su cuerpo, cercano a ese fallo, dejando solamente una repetición o dos en reserva, por ejemplo. Y entonces vas a ver con qué carga tiene que hacer esa metodología, en qué rango tiene que hacer esa metodología, con qué técnica tiene que hacer esa metodología. Y entonces reducir la posibilidad de dañarse y aumentar la posibilidad de beneficio. En un novato no puedes hacer eso, porque desconoce todas estas cosas. Desconoce cómo se siente su cuerpo cercano al fallo. Desconoce las cargas que tiene que utilizar. Desconoce, por ejemplo, su 1RM, desconoce cómo es la sensación del RPE o de las repeticiones en reserva. Y entonces, ¿cómo le aplico el método? Si desconoce todas las cosas que yo como entrenador no puedo sentir, porque lo tiene que sentir él y él me tiene que dar la retroalimentación. Y en segundo, no recomiendo que se les ponga a novatos este tipo de metodologías, porque les da una falsa idea de lo que es el entrenamiento. La mayoría de la gente cree que si se congestiona o si le duele, va a producir hipertrofia. Y de hecho es completamente lo contrario. La congestión muscular es, pues, la respuesta fisiológica a la fatiga. Si yo soporto la fatiga, no voy a tener producción hipertrófica, sino voy a tener una mejora en mi resistencia metabólica, no estructural, no voy a tener crecimiento. Es muy curioso porque la congestión muscular no tiene una definición científica. O sea, si tú te pones a buscar estudios acerca de qué es la congestión muscular o qué es este pump, qué es esta, no existen, no hay, o sea, no hay una definición real y estandarizada de qué es esto. Sabemos que hay ciertas respuestas del cuerpo al trabajo, ¿no? Hay un aumento de la irrigación sanguínea, hay un aumento, por lo tanto, de la actividad metabólica y de la actividad contráctil de la musculatura, pero entonces relativamente diferente. Y de hecho, casi siempre este pump, esta congestión, nos dice que ya estamos cerca de nuestro límite y de pasarnos. Hay una metodología que me gusta, que se me hace coherente, de Escuela de Culturismo Natural Español, nuestros amigos Roberto Amorosi, en donde le llaman justo algo así como God Pump, ¿no? Que lo que hace es hacer series, por ejemplo, no sé, curl de bíceps, que llegues a la congestión, descansar y volver a hacer otra serie en donde puedas mantener la congestión y dónde vas a parar ese número de series al momento en donde ya no puedes incrementar la congestión o comienzas a perderla, que es justo un indicador subjetivo de que ya te pasaste, de que ya llegaste a lo máximo que va a tolerar ese músculo. Y es que seguramente te va a haber pasado, o sea, haces unas extensiones, unos desplantes y hay pump, ¿no? Luego haces otras, hay un poco más. Pero luego llega un límite en donde ya no hay más, ya está al máximo de congestión. Según Roberto Amorosi, para romper estancamientos, este tipo de técnica podría ser buena. Y digo, el tipo no está muy perdido, le puso otro nombre, pero es algo a lo que desde hace muchos años nosotros le conocemos como myoreps.
y está en la literatura así de 1970, ¿no? Los rusos utilizaban mioreps para sacar del punto de estancamiento a ciertos grupos musculares, en este caso en levantadores de halterofilia, para mejorar su estabilidad. Casi siempre hacían mioreps para hombro, porque ellos tenían la idea de que un hombro obviamente con mayor musculatura iba a estabilizar mejor el esquema escapular y entonces pues, iban a lesionar menos. No estaban errados, era cierto. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, yo te preguntaría, ¿por qué buscar el pump si estamos hablando de que no es precisamente un indicador de hipertrofia? ¿Cuáles son indicadores de que sí hay crecimiento muscular? ¿Cómo me doy cuenta que realmente estoy propiciando que va a haber crecimiento? ¿El fallo como tal? No, el fallo ya que me pasé. Una manera muy literal podría ser con medidas, o la otra podría ser también porque podemos levantar o hacer cosas que antes no hacíamos, ¿no? Exacto. Cuando nosotros medimos diámetros, cuando nosotros medimos las circunferencias, ya es a posterior, o sea, tenemos que esperar a que lo que estamos haciendo surta efecto, ¿no? Pero ¿cómo sé antes de que surta efecto que realmente voy a estar desarrollándome? Bien sencillo, por la fuerza. Si yo cada vez soy capaz de manifestar más fuerza, si hace una semana hice, no sé, sentadillas con 60 kilos, 10 repeticiones, esta semana puedo con 62.5, la siguiente semana voy a poder con 65, 67, 70, 72 y medio, y ya estoy hacia el punto del fallo. Bueno, sé que todas esas semanas donde fui incrementando, por ejemplo, la carga, en este caso la intensidad, van a ser resultados hipertróficos. Después tal vez tengo una pequeña descarga en donde bajo el ritmo de entrenamiento para mitigar la fatiga, recuperarme, lo más seguro es de que me dé ganancias musculares. Ahí es donde voy a ver cómo hay un incremento de la circunferencia hasta la cuarta, quinta semana. Y luego otra vez. Y el siguiente mesociclo ya no voy a intentar llegar hasta 75, hasta 72. Yo voy a intentar llegar a 75, 77. Y otra vez voy a tener que descargar y una vez más voy a intentar llegar, pero ahora ya no a 77, sino a 80 o 82. Y así, constantemente, constantemente, constantemente. El principal indicador de que hay un incremento hipertrófico previo a que haya un incremento es el incremento de fuerza. Y para tener un incremento de fuerza necesito una buena técnica. Y entonces necesito saber de biomecánica. Muchachos, se nos va a cortar la videollamada. Unos minutitos, les mando el link y nos conectamos a nuestra última sesión de Zoom del día de hoy. Bien atentos ahí para que puedan entrar a la sesión. Ahorita nos vemos en unos minutitos. ¿Vale? Si tienen alguna duda, guárdenla, chicos, y ahorita la abordamos.